Muy buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad les saludo. Vamos a realizar la clase número 2, bueno, la clase número 1 de la semana número 2. Prácticamente estamos a unas cuantas semanas ya para la culminación del ciclo, por lo tanto, cualquier comentario de la clase o de lo que se ha venido estudiando tienen que realizarlo. Tengan presente que en todo momento se les da la posibilidad de que ustedes puedan participar. Por lo tanto, si ustedes consideran que desean hacer una pregunta, aclaración, responder alguna pregunta o cualquier comentario, se va a evaluar para su segunda, para la nota del final, ¿correcto? Ahora sí voy a comenzar a proyectar. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve la Sí, doctor, sí. Ya, gracias. Ahora sí. Teoría general del contrato. Hemos venido ya revisando propiamente los elementos del contrato, las partes, la oferta, la aceptación, el objeto, la causa. Sin embargo, como hemos dicho, la parte del contenido del contrato ya se ha realizado. Por lo tanto, estamos viendo los efectos del contrato, que correspondería propiamente a la relación o la exigibilidad de las prestaciones entre las partes. Sin embargo, hemos dicho que esto puede generar un tema de controversia al momento de ejecutarse la prestación. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando hemos dicho que estamos frente a un contrato sinalagmático? En este caso, cada una de las partes se encuentra individualizada con una prestación. Un comportamiento. Hemos dicho que tengan cuidado porque el tema de la resolución, solamente término de resolución, vas a encontrarlo en muchas figuras, incluso en varias partes del Código Civil, incluso en otros cuerpos normativos. Por lo tanto, no es la misma regla. Tanto es así que el mismo Código Civil ha establecido varias excepciones respecto al tema de resolución, como hemos estudiado ya en la resolución por incumplimiento. Hemos dicho que la clase anterior lo que hemos buscado es dar ideas generales. Entonces, poco a poco ya estamos revisando. Por ejemplo, la resolución por incumplimiento. De manera general, podríamos aplicar tanto el 1428 como el 1429. Ahora, vamos a ir estudiando tanto la vía judicial, que es, vamos a calentar algunos conceptos, y el tema de la intimación, que sería el 1429 y progresivamente. ¿Correcto? Ahora, la resolución por incumplimiento es una tutela de derecho que se le otorga al sujeto que considera que existe un incumplimiento un derecho potestativo, porque el 1428 le da prácticamente dos posibilidades y le añade una tercera respecto a cualquiera que va a acompañarlo. Primero, si considera que ya no tiene interés, procede a la resolución. Y, de ser el caso que tiene interés sobre la prestación, podría exigir la ejecución forzada. Ahora, adicionalmente, en cada uno de estos dos, puede solicitar la indemnización por el daño que se ha producido, por el incumplimiento, retraso y demás. ¿Correcto? Le permite a la parte afectada dejar sin efecto la relación contractual. No niega la existencia del contrato, el hecho jurídico se extingue, pues existe algún defecto en la ejecución, o sea, posterior a la celebración. Tal como lo señala, es una causal sobreviniente a la celebración del contrato. El incumplimiento respecto al tema de la resolución contractual, tanto el 1428 y el 1429, tiene que ser respecto a un aspecto esencial. Esta es la característica de otro tipo de resolución, como vamos a ver, cláusula resolutoria expresa y demás. ¿Por qué? Como prácticamente son reguladas por el ordenamiento jurídico, hemos dicho que el noveno pleno casatorio ha establecido que
para que se produzca esta resolución y se encuentre válida dentro del ordenamiento, esta vez tuvo que haber sido sobre un elemento esencial. A diferencia de la cláusula resolutoria expresa, que incluso aún no siendo una prestación esencial, puede conllevar a la resolución. ¿Por qué? Porque las partes lo han pactado y lo vamos a estudiar en unos minutos. ¿Correcto? Por lo tanto, tenemos el incumplimiento absoluto y relativo. Esto ya lo hemos estudiado, ustedes ya lo saben, sin embargo, siempre es bueno recordar. Ahora, también hemos dicho que respecto al tema de los contratos de duración, estos se pueden dividir en periódicos y continuos. Por lo tanto, dependiendo el tipo de contrato o el caso que se te comente en el examen final, vendrá o tú tendrás que optar por un tipo de resolución. Recuerden esto, porque si estás frente a un contrato de ejecución continuada, hemos dicho, ¿cuál es el primer efecto de la resolución contractual? El efecto, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el efecto de la resolución contractual? ¿Sería poner fin al contrato? Correcto, ¿qué más? ¿Cuál es el segundo efecto? ¿Qué pasa con las prestaciones? ¿Se resuelven? No, se resuelve el contrato. ¿Qué más? Entonces, las prestaciones quedan sin efecto. Claro, tienen que dejarse sin efecto, pero ¿qué más? ¿Qué pasa con las prestaciones? ¿Se satisfacen, doctor? No, ¿Se pueden cumplir? claro, pues por eso no puede haber, pero ¿qué más? La Entonces, jure se anulan. está por ahí, pero no es que se anulan. ¿Quedan ¿Qué más? inválidas? Inválidas, no, Ineficaz, doctor. tampoco. ¿Qué pasa con las prestaciones, doctores? La resolución ¿Se restringe? se restringe. ¿Cómo así, a ver, doctora? ¿Como que se invalidó? No, ¿Se suspende? tampoco. ¿Quién puede leer, por favor, el 1372? Yo, doctor, buenos días. ¿Puedo? Gracias, sí. Artículo 1372. Efectos de la rescisión y resolución. La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontrarán al momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible, debe reembolsarse en dinero el valor que tenía en dicho momento. En los casos previstos en los dos primeros párrafos de este artículo, cabe pacto en contrario. No se perjudican los derechos adquiridos de buena fe. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el efecto? ¿Retroactivo? Se restituyen. No, Se se retrotraen. restituye. Retrotraen, sí. Doctores, por el amor de Dios, estamos yendo, están prestando atención, eso es por ustedes, ¿ah? Pero bueno, solamente les queda a ustedes estudiar. El efecto de la resolución, estamos diciendo y lo hemos dicho 3 veces en clase, es que, si bien es cierto, se deja sin efecto el contrato, por lo tanto, como consecuencia inmediata es que las prestaciones se restituyen. Si yo hice un contrato de compra-venta de un auto, entregué el auto y no me pagaron, ¿qué debe pasar? Me tienen que devolver el auto, por lógica, doctores. Por favor, no se olviden, como les vuelvo a decir, ya es algo que ya solamente les corresponde a ustedes. ¿Hasta cuánto pueden ustedes aprender? Solamente corresponde a ustedes. Entonces, en esa situación, si tenemos presente que la resolución como tal tiene como efecto la restitución de las prestaciones, cuando nos encontremos frente a contratos
de ejecución continua o ejecución periódica, tú vas a saber que existirán prestaciones que todavía no se cumplen y existen prestaciones que ya se han cumplido, como por ejemplo el tema del suministro de energía, suministro de agua. ¿Qué sucede con lo que se ha realizado en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio? ¿Cómo te voy a restituir algo que ya prácticamente lo he usado? Por lo tanto, existirá la posibilidad de las clases de restitución. El mismo artículo señala la identidad, que sería sobre cosas, sobre cosas ciertas, que puede ser sobre bien mueble o inmueble, el mismo objeto, el mismo bien, pero si existe un tema de que no se puede identificar, puede ser comportamientos o incluso el mismo bien que se ha dado pero se ha perdido por culpa de una de las partes, se va a dar en equivalencia. En otras palabras, se le otorga un tema de valor para que de esta manera se cumpla el efecto del 1372. ¿Correcto? Entonces, la restitución es oponible a terceros. La última parte del artículo 1372 establecía que no afecta a los terceros de buena fe que hayan adquirido a título oneroso. Vamos a ver más adelante cuándo se rompe esta regla. Cuándo principalmente vamos a producir el tema de la oponibilidad. Pero, ¿se acuerdan que nosotros hemos estudiado en las primeras clases que respecto a la oponibilidad, una cosa es el contrato y otra cosa es el efecto que éste está generando? Porque puede existir un contrato de compra-venta cuyo efecto inmediato es el derecho real de propiedad. Generó este derecho. Por lo tanto, la oponibilidad, para que pueda surtir todos sus efectos frente a un contrato de compra-venta de bien inmueble, tendrá que ser dirigido a registros públicos. No basta este contrato para ponerlo a todos, no basta. Tienes que continuar para lograr una oponibilidad total. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por lo tanto, para cerrar ya el tema de la resolución por incumplimiento, y ojo, esto lo estamos recordando porque como vienen más resoluciones, para que no se confunda de prueba, no sé, profesores, ¿qué resolución es? Ya no puedo, entonces, con eso ustedes están recordando. Por lo tanto, la resolución establecida en el 1428 establece que puede ser judicial como arbitral, lo que corresponde, en otras palabras, es que sea dirigido a un órgano que tenga jurisdicción. Hemos dicho que existe un derecho potestativo porque prácticamente va a poder elegir cuál de las pretensiones correspondería y termina con que desde el momento de la citación de la demanda que solicita el tema de la resolución, en ese momento la parte deudora ya se encuentra impedida de cumplir. ¿Alguna pregunta por ahí? Han levantado la mano, creo. Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué sucede en casos donde, por ejemplo, usted al principio comentó de que en el caso de un contrato de compra y venta donde una persona entrega un auto y luego se tiene que restituir ese auto porque han cancelado el contrato por mutuo acuerdo? ¿Qué sucede cuando una de las partes desaparece y se queda con el bien? Ah, correcto. Imaginémonos en la compra-venta de bien mueble, el auto A es vamos a ver desde el que compra. A, el que está comprando, ya le depositó el dinero, ya. ¿Aló? Sí, ya te deposité, tengo el voucher. Correcto, ya, genial. Entonces, mañana te encuentro a tal hora en tal lugar para entregarte el auto. Vas a esa hora y nunca llega. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento tienes las opciones. Solicitarle mediante un proceso, uno, la ejecución forzosa. Vas ante un juez y le dices, señor juez, yo cumplí. Él no me entregó el auto, ordena que me entreguen el auto. ¿Correcto? Sí. Entonces, como es un auto y se encuentra registrado también en registros públicos, puedes trabar el embargo. Existen muchas modalidades para poder poner en conocimiento que tienes una controversia.
En segundo lugar, tienes que citarlo, para que de esa manera se le pueda incluir o se le pueda señalar de que tiene una obligación que tiene que cumplir. Pero en el caso en que ya no tienes ningún interés, porque puede pasar que ese señor, aun cuando tú ya te hizo la compraventa, pero por alguna razón lo pierde, se choca, etcétera, tú puedes optar por la resolución. Y como estás solicitando la resolución, ¿cuál es el efecto? Que te devuelvan el dinero que has dado, más el daño que correspondería si es que la parte lo solicita. La gran mayoría de personas, créanme, que cuando se inicia un proceso, están contentos con que se les devuelva lo que se le ha gastado. Si piden algo más es porque, en fin, ya, pero esa parte está contenta con que se le haya devuelto lo que haya gastado. Incluso hay personas que prefieren incluso perder un porcentaje. Si es del 100%, no tienen, bueno, consideran que un 95% aceptarían, porque ya es un tema de costo-beneficio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Y, o sea, en caso la persona desaparezca o se vaya del país, etcétera, ¿quién restituye ese bien? Ah, correcto. ¿Qué pasa si esa persona se fue al cielo ya? O puede ser que se haya ido a otro planeta, país. ¿Qué sucede con el bien? Tienes que ubicarlo. Por eso inicias la demanda, se solicita, se embarga y donde se encuentre, lo coge. En ese momento se lleva al juez y el juez mediante ya el proceso establecerá si corresponde resolver o si corresponde realizar el tema del perfeccionamiento. ¿Correcto? ¿Correcto? Yo sé que puede ser un poco difícil desde el punto de vista del negocio, ¿no? Oye, ¿cómo es posible? Ya se acabó, se perdió. No. Recuerden que desde el aspecto jurídico, no importa si el bien se ha extraviado, se ha destruido o puede suceder lo que sea, jurídicamente siempre va a haber opciones para que tú puedas presentar tu demanda para satisfacer tu interés. Siempre. Y es por eso que nosotros estamos viendo ahora en resolución para que tú puedas dirigirlo correctamente. De nada te vale saber que existe un interés, pero no sabes cómo pedir. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿en cuánto tiempo tengo que presentarle? ¿Al mismo momento que suceden los hechos o de repente, no sé, espero un año, no sé? Ah, bueno. En principio el incumplimiento lo determinas el plazo la persona interesada. Si era una compraventa y el señor te dijo que te iba a entregar el bien el día 15 y estamos 18, ya puedes establecer que existe un incumplimiento. O sea, ya está establecido. Ahora, ¿qué pasa si no accionas? Lo dejas pasar. ¿Todavía tienes plazo? Sí, eso lo vas a ver cuando estés viendo el tema de plazo de caducidad, que es el curso más adelante. Tal vez ya lo han visto, el plazo de caducidad. ¿Cuándo caduca tu derecho? ¿Cuándo prescribe tu derecho? 2 años, extracontractual y contractual, 10 años. Por lo tanto, tú tienes un plazo de 10 años para exigir el cumplimiento correspondiente. Ahora, ¿es necesaria la solicitud de conciliación para demandar judicialmente? Si vas por la vía judicial 1428, sí. Si tú solicitas al juez que resuelva, tienes que presentar la solicitud o el tema de la conciliación. Es un requisito. Hemos dicho que prácticamente lo que se busca es un tema de añadir un requisito adicional porque es muy complicado que en conciliación las partes puedan darse. Antes de llegar a la conciliación ya lo hubieran hecho. Ahora, ¿por qué le interesa a un contratante resolver el contrato vía judicial? Hemos dicho, la primera opción es la resolución. Sin embargo, en esta opción de la resolución no das posibilidad a que la otra parte cumpla. Tú identificaste que ya no tienes interés. Como ya no deseas continuar el contrato, vas por el 1428 y se resuelve. ¿Correcto? Aquí no hay esa opción. ¿Alguna pregunta? Porque ahora sí vamos a pasar a la intimación.
¿Qué casos, disculpe, iría judicial o arbitral? ¿Hay una diferencia de motivos? El tema judicial y arbitral es como decirle el tipo de jurisdicción. Ambas son posibilidades que puedan recurrir. En el primero, la judicial ya es bueno, ¿no? El ordenamiento establecido y ya predispuesto prácticamente la jurisdicción del Poder Judicial. Sin embargo, las partes pueden pactar previo al contrato, con el contrato o posteriormente al contrato, que ésta sea resuelto en vía arbitral. Cosa diferente, ¿no? Cada uno ve su posibilidad. Ahora sí, vamos. ¿Qué es la Doctor, resolución disculpe. por intimación? Sí, dime, Marjorie. Doctor, buenos días, disculpe. Se me fue el internet cuando usted dijo porque es importante y ahí no logré escuchar lo que dijo. ¿Qué cosa? ¿De qué tema? Ahora último. Dijo porque es importante que él, y ahí se me fue el internet. No sé a qué se refería, no sé si lo podría repetir. Es lo último que acaba de mencionar. Pero ¿recuerdas sobre qué pregunta era? Es el anterior, estábamos hablando sobre la tutela resolutoria y ahí mencionó porque es importante que él, no sé si se refería a una de las partes o algo, pero ahí se me fue el ¿Qué internet. parte? A ver, por ejemplo, previamente, antes, ¿qué dije? Porque no te entiendo lo que me quieres preguntar. Es después del contrato por vía judicial, ahí mencionó algo de que, porque es importante que él, es lo último que acaba de decir, lo último, hace menos de un minuto. Claro, o sea, ¿por qué va a judicial o arbitral? Creo que ya la respuesta que usted estaba dando a eso está. ¿Y tú recuerdas, Leiva, cómo fue? Porque no entiendo de verdad la pregunta. ¿Qué es lo que está dirigiéndose? Ya la grabación se queda, doctor. Correcto, ¿no? Bueno, te pido disculpas, querida alumna. Tal vez no entendí o no estoy entendiendo exactamente cuál es tu pregunta, si es sobre una palabra o sobre la pregunta. Por eso, si tienes dudas sobre la pregunta, házmela, pero no sobre un término que no has entendido, que no te logro entender. ¿Correcto? Sí, no era un término, sino era la pregunta como tal, pero igual lo revisé, no se preocupe. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es la resolución por intimación? Una vez que hemos visto la resolución por incumplimiento, ahora vamos a ver la resolución por intimación. De igual manera, es un remedio potestativo. Es considerado como una tercera vía. Correcto. Suele usarse cuando no se ha pactado una cláusula expresa. Lo que se ha detectado es un incumplimiento del contrato y tal como hemos señalado, este incumplimiento está referido a prestaciones esenciales. ¿Y por qué esto es muy importante? ¿Quién puede leer, por ejemplo, el 1374 del Código Civil mientras yo le voy comentando? 1374. Por ejemplo, derecho potestativo es una actuación extrajudicial. Cuando uno lee el 1429, va a establecer que la parte de manera unilateral va a accionar. ¿Quién puede leer el 1374, por favor? Yo, doctor. Gracias. Artículo 1374. Conocimiento y contratación entre ausentes. La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente reciba el acuse de recibido. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el 1374? Está comentando, ojo, la resolución por intimación es un derecho potestativo. ¿Y por qué? Porque lo compara o se relaciona con este negocio jurídico unilateral, tal igual como la oferta, la revocación y cualquier otra declaración dirigida al deudor.
tal como lo que se ha señalado, con el cual lo que estás buscando es que produzca efectos. En el tema de la resolución por incumplimiento, tú estás buscando extinguir estos efectos, y se aplica el tema de negocio jurídico, donde se dice crear, regular, extinguir y demás relaciones jurídicas patrimoniales. El inicio del procedimiento resolutorio es cuando la carta llega al deudor y por lo tanto se le otorga ese plazo. ¿Cuánto es el plazo que hemos dicho en 1429? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto es el plazo? ¿Se acuerdan? ¿Un año? No. ¿Quién puede leer el 1429? ¿Lo tienes en tu código? Doctor, ¿puedo leerlo? No, solo dime el plazo. Vaya, ¿qué era dice un plazo no menor de 15 días? Correcto, 15 días, correcto, por favor. Por eso les dije, tengan su código a la mano, revisen, porque hasta el final, para que ustedes vayan constatando lo que se está estudiando. Ahora, ¿qué es la resolución por intimación? 1. ¿Qué formalidad se requiere para que el negocio jurídico se pueda generar y pueda dar los efectos de la intimación? Primero, es aprobación. Hay que señalar que el 1429 no señala bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, lo que realmente estaríamos es frente a una cláusula aprobación. Lo que se busca es probar. Sin embargo, lo que establece es que pone un tema de una formalidad. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado qué es la forma? Es la exteriorización de la voluntad. Y cuando se dice formalidad, es aquel requisito que el mismo ordenamiento le está solicitando para que éste produzca todos sus efectos. Por lo tanto, al haberse establecido que la resolución por intimación está dirigida con una carta por 15 días por carta notarial, lo que está buscándose, en otras palabras, es que esta comunicación tenga fecha cierta. ¿Correcto? Esta fecha cierta es lo que le va a poder identificar el plazo, tanto el inicio como el final. Si ya bueno, en este caso el deudor es notificado con esta intimación, donde tú le dices cumple, desde ahí comienza a correr los 15 días. Correcto. ¿Qué requisitos debe configurar la resolución? Los requisitos. Requerimiento de cumplimiento de manera expresa. Tienes que establecer de manera expresa el incumplimiento y exigir su cumplimiento como tal. Asimismo, se tiene que conceder el plazo. Un momento, por favor, un momento. Hola. ¿Me escuchan? Sí, les Sí, doctor. Muchas gracias. Sí. Mil disculpas. Justo tuve que servir un poquito de agüita, no se preocupen. Ahora sí. ¿Puede Uno. repetir, perdón, de exigir de manera expresa y qué más? Me perdí. Correcto. ¿Qué es lo que se debe exigir al momento de establecer la intimación por resolución? Se tiene que exigir de manera expresa el cumplimiento
identificar la prestación de manera expresa. En el caso de compra-venta de bien inmueble, la entrega del bien. De manera expresa, la prestación, y de esa manera, bajo apercibimiento de resolver. Concesión de un plazo. El plazo hemos dicho 15 días. Apercibimiento, si no cumples bajo el contrato, se considera resuelto. Y según el pleno, añade carta notarial. ¿Correcto? Esos son los requisitos que debe contener. Por favor, intimación. Tiene estos requisitos. No es que solamente le envías una carta y le dices resuelve. No, tienes que hacerlo mediante este procedimiento. Ahora sí. ¿Qué intereses se protege con la resolución por intimación? Existen dos intereses. Primero, la comunicación le llega a la otra parte, o sea, la parte deudora, y desde ese momento esta parte gozará o tendrá los 15 días que establece. ¿Para qué? Para cumplir. Le otorgas esa posibilidad de cumplir. Luego de los 15 días se entiende que se tiene un interés en la liberación. Ya no continuaron, por lo tanto la parte desea liberarse de esta relación contractual. Siempre que haya incumplimiento, el acreedor tendrá el interés en el cumplimiento. La pregunta es, siempre cuando hay un incumplimiento, no me entregaste oportunamente el bien, etcétera, yo siempre voy a desear seguir en el contrato. Hemos dicho que no necesariamente. Puede ser que tú hayas contratado y tú lo necesitabas para una fecha establecida, pero si no se realiza esa fecha, aun cuando se cumpla dentro de 10 días o 11 o 12 días, tú ya no tienes el interés propiamente. Por lo tanto, dependerá de lo que tú estás exactamente buscando en el cliente. El cliente quiere tal cosa y tú lo gestionas, ¿correcto? Ahora, no es el único modelo. También tenemos el italiano, que permite resolver sin necesariamente dar un plazo, de forma directa. Y vamos a ver cómo lo regula Italia, cómo lo regula también Francia. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué es lo que puede generar? Puede generarse controversias. Primero, ¿qué ocurre si el interés en el cumplimiento no existe desde el día 1? O sea, desde el día 1 en que yo te estoy dando, porque tengo que cumplir, el día 1 yo ya no tengo interés tampoco. El procedimiento no va a satisfacer al acreedor, lo único que se está cumpliendo es con seguir lo establecido en el código. Si ya no te tiene confianza y no quieres que se cumpla frente a estos casos, la solución es la vía resolutoria. Por lo tanto, tú puedes ir por el 1428 o buscar alguna cláusula en el contrato en donde te diga que puedes resolver, ¿correcto? Si sabes que desde que el 1429 ya no te va a satisfacer, ya no deseas nada, puedes optar por el 1428. ¿Qué ocurre si el cumplimiento es irreversible? Tampoco es propicia la resolución por intimación. ¿Se acuerdan que les comenté con los contratos de duración continuada? ¿Qué es lo que pasa con los de ejecución continua y periódica? ¿Para qué le vas a dar 15 días si de por sí, aun cuando existe un incumplimiento, no vas a poder restituir las prestaciones? Por lo tanto, te conviene ir a un proceso tanto judicial o arbitral para que el juez pueda valorar esto y resuelva. Y tanto se pronuncie sobre las prestaciones que han sido ejecutadas y pagadas y las prestaciones que no han sido ejecutadas, por lo tanto, te libera del pago. ¿Correcto? ¿Quién asume los riesgos contractuales durante el plazo de los 15 días que le has otorgado al deudor? Lo asume el deudor porque ya está en la fase de incumplimiento. Estos 15 días y todos los efectos que vamos ahora a ver se va a ir en responsabilidad del propio deudor. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos efectos? Desde el momento en que tú envías esa carta del 1429, le estás intimando para que cumpla. Por lo tanto, el requerimiento constituye al deudor en mora. No es lo mismo aun cuando
el sujeto no haya cumplido la obligación, la mora no se presume, ojo. Tienes que intimarlo en mora. La intimación es muy sencillo, se envía la carta bajo procedimiento de resolver 15 días. Si tú envías y no lo intimas en mora, también es otro efecto. Tienes que ser de manera expresa. Nunca te olvides, en el derecho no se presume nada. No, pero se supone que yo ya puse el 1400. Está bien, pero tú puedes establecer incluso que no deseas intimarlo en mora. Y lo único que has hecho es decirle, cumple porque si no voy a iniciar el 1429. Pero no has iniciado el 1429. Así que tienes que tener mucha precaución. Segundo, que se pague la indemnización por daños y perjuicios moratorios. Cuando tú constituyes en mora un sujeto, inmediatamente el efecto va a ser que este sujeto, como ya se constituyó en mora, te dé un tema de daños y perjuicios. Cuando el deudor está en mora, de igual manera, se va agravando su comportamiento respecto a la responsabilidad y la indemnización que tú vas a pedir. Porque no es lo mismo pedir un tema de indemnización por un hecho que decirlo, a pesar de que estás en mora, de que no estás cumpliendo, sigues con tu comportamiento reacio, por lo tanto, mi daño aumenta. ¿Correcto? Por lo tanto, es lógico que se constituya en mora los riesgos y se trasladen al deudor. Existen varios artículos. Por ejemplo, ¿quién puede leer el 1333 del Código Civil? Por favor, ¿quién puede leer? Esto es la parte de obligaciones, pero tenemos que tomarlo o recordar. Por favor, ¿quién puede leer el 1333? 1333, por favor. Yo, doctor. Gracias. Artículo 1333. Constitución en mora. Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación para que la mora exista. 1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. 2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraerla. 3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. Y 4. Cuando la intimidación no fuese posible por causa imputable al deudor. Perfecto, entonces, la regla principal es que la parte acreedora tiene que intimarlo. Sin embargo, el 1333, que está en el libro de obligaciones, establece que se tiene que realizar, pero existen excepciones. Y dentro de esas te establece varios supuestos. Por lo tanto, si tú, por alguna razón, has identificado que no se ha intimado en mora, puedes ver si es que este comportamiento se incluye o se puede encajar en uno de estos supuestos del artículo 1333. ¿Correcto? Ahora, un punto importante es que el segundo párrafo de 1333 solo se da el tema cuando existe un vencimiento de plazo. Mora automática. También se puede establecer cuando contractualmente se indique. No por el hecho de no haberse cumplido, sino contractualmente el hecho de no entregarse, el hecho de no entregar dinero, el bien, etc. En el contrato lo estableces que se constituye en mora, se aplica la mora automática. En 1336 es de igual manera, responde por los daños y perjuicios del incumplimiento. En 1337, cuando esté en la fase de cumplimiento, también puedes pedir la indemnización moratoria, pero cuando pierdes el interés en el cumplimiento, puedes pedir la indemnización compensatoria. No puedes por el retraso, por todo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, cuarta pregunta respecto a la resolución por intimación, 1429. Si la parte fiel, o sea, la parte que está cumpliendo el contrato, ya puso en marcha la resolución por incumplimiento, él puede conceder mayor plazo de cumplimiento. ¿Qué es lo que sucede? Te di 15 días y no resuelvo.
15 días más, o te puedo dar 5 días más. En este caso, hay que tener mucha perspectiva respecto a muchos pronunciamientos, del cual yo considero que es lo más acertado, es que se ha generado primero la expectativa en el contrato para resolverse. Sin embargo, frente a esta posibilidad, puede ser que la misma parte deudora te indica que necesita mayor plazo. Ya es un tema de discreción que la parte lo indica, pero ya se está generando la expectativa para resolver. Cuando se concede un plazo mayor, se pide el consentimiento de la contraparte. Si al cumplimiento del plazo no se realiza, no queda resuelto de mutuo acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Yo le doy 15 días y él me responde, no puedo 15 días, dame 20. Ya queda en mí yo otorgarle o no otorgarle. ¿Correcto? ¿Cuáles son los pros y contras entonces de la resolución por intimación? 1. Los beneficios es que, a diferencia de 1428, no vas a un órgano jurisdiccional, no vas al Poder Judicial, no vas al arbitraje. ¿Correcto? Bueno, la valoración del incumplimiento del juez, como tal, él tendría que evaluarlo, podrá verificar, la otra parte podrá indicar que no es un elemento esencial y demás. Sin embargo, en el 1429, todo eso lo realiza la propia parte y en defensa de su interés. La parte fiel quiere tener mayor maniobrabilidad del contrato. Como les vuelvo a decir, puede pasar de que tú le intimes en mora, este sujeto de una u otra manera, lo incentives a cumplir, te pueda pedir mayor plazo, te pueda ya comenzar a dar la prestación y demás. Pero el control lo tiene la parte. 1428, el órgano jurisdiccional, 1429, las partes del proceso. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, vamos ahora a la resolución por cláusula resolutoria expresa. ¿Quién puede ir buscando, por favor, el 1430? 1430. Correcto. En principio, podemos decir que la resolución por cláusula resolutoria expresa es también, de igual manera, un derecho potestativo de actuación extrajudicial. Implica que el efecto resolutorio se genera por la sola declaración de la voluntad. ¿Quién puede leer, por favor, el 1430? Yo, profesor. Muchas gracias. Bueno. Ok, 1430, cláusula resolutoria expresa. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Perfecto. Entonces, a diferencia de las otras resoluciones, la cláusula resolutoria expresa tiene como particularidad que las partes, en uso de su voluntad, han establecido que determinadas prestaciones tengan esta calidad. A tal punto que son las partes las cuales van a poder ser las primeras que van a cautelar este cumplimiento. Por eso se dice, se ejerce a través de un negocio jurídico unilateral. Si la parte interesada ha verificado que la parte deudora o la otra parte que se le está imputando el incumplimiento, su comportamiento se encaja en esta resolución, en esta cláusula resolutoria expresa, tiene que activar. Y tal como hemos leído en 1374, lo asemeja como la oferta, revocación y demás. Es un negocio jurídico. Por lo tanto, es un mecanismo que tutela directamente el interés de la extinción de la relación contractual sin otorgar plazo de cumplimiento. A diferencia del 1429, el 1430 no otorga plazo. Se verifica el supuesto de la cláusula resolutoria expresa, en ese instante tú puedes ya enviar la carta notarial solicitando indicando la resolución por cláusula resolutoria expresa. No se puede asimilar la cláusula resolutoria expresa como la condición resolutoria.
Correcto. Esto es un tema más teórico, porque una cosa es la cláusula resolutoria expresa y otra cosa es la condición resolutoria. La condición resolutoria, tal como hemos visto cuando ustedes han estudiado la condición suspensiva y condición resolutoria, es que de producirse un evento, se procederá a la resolución del contrato. Mientras que en la cláusula resolutoria expresa, las partes acuerdan un comportamiento para que éste sea el cual se identifique, se resuelva el contrato. ¿Correcto? La diferencia. En el primero es una cláusula, mientras que la condición es un hecho futuro incierto que extingue los efectos del contrato. Es automático, no se requiere que las partes que hagan algo. El tema de la condición es un hecho futuro incierto ajeno de las partes. Asimismo, ambos explican que el contrato se extingue, es bueno, ¿no? De común entre las partes, la condición no opera retroactivamente, solamente sobre los efectos, salvo pacto en contrario. Ahora, de igual manera, la cláusula resolutoria expresa. Teniendo presente que la cláusula y la condición son cosas diferentes, volvemos a hacer la pregunta. En la cláusula resolutoria expresa hay un mecanismo requerido. ¿Cuál es? La comunicación, 1430. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación. ¿Correcto? Segundo párrafo. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica. Esa es una de las diferencias, la comunicación. Y recuerden, en la cláusula resolutoria expresa, el mismo artículo lo dice en el primer inciso. Establecida con toda precisión. No puede ser una cláusula genérica, sino establecida con toda precisión. Por ejemplo, en un contrato de obra, tienes que realizar movimiento de tierra, parchado y demás. Y por la otra parte, tiene que ir pagando mensualmente las rendiciones de cuenta o las valorizaciones. Entonces, pueden establecer como cláusula resolutoria expresa que el no pago de 2 meses genera la resolución automática. Por lo tanto, ya no discuto si tú pagaste una parte, no. Basta que se haya producido estos 2 meses y no me hayas pagado ni un sol, en ese momento yo resuelvo. Se quedó resuelto y te tengo que comunicar. ¿Correcto? Ahí se me pasa. ¿Qué artículo dijo de cláusula resolutoria expresa? 1430. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí me equivoqué. No es 2019. Es el artículo 219 de negocio jurídico. Es un caso de condición resolutoria. Ojo, estamos viendo las diferencias. Cláusula resolutoria expresa y condición resolutoria. Cosas diferentes. El artículo 219, inciso 4, que está relacionado al tema del fin del contrato, es una condición resolutoria. Hay un debate con respecto a si el incumplimiento de una obligación puede ser materia o condición resolutoria. En la doctrina considera de igual manera, tenemos la posición de Bianca. Ahora, ¿quién puede leer, por favor, el artículo 177 del Código Civil? 177. Yo, doctor. Gracias. Y retroactividad de la condición. La condición no opera retroactivamente, salvo pacto contrario. Perfecto. Por lo tanto, el artículo 177 establece que la condición resolutoria tiene efectos inmediatos. ¿Correcto? Pero si las partes pactan una condición resolutoria
expresa, hay un pacto implícito y por lo tanto podría operar la retroactividad. Pero el artículo ya es claro al establecer de que no. Ahora, para ya ir culminando el tema de la resolución expresa. Ojo, porque al final van a venir casos. Les estoy comentando para que ustedes vayan, ya vayan preparándose tanto del aspecto de lo teórico con lo práctico. Ahora, cláusula resolutoria expresa. La extinción se da cuando se notifica. Tienes que comunicar. Por lo tanto, se ha verificado el incumplimiento, el cual es imputable al sujeto, en este caso, deudor. La resolución tiene efecto extintorio, restitutorio, resarcitorio y retroactivo. Todo lo que nosotros hemos podido establecer en el 1428 o 1429 lo puede incluir en el 1430. Puedo solicitar también el tema de la indemnización, el resarcimiento si hay un tema de daños y demás. También puedo solicitar que se restituyan las prestaciones. Ambos explican que el contrato se extinga. Bueno, es el único en común. De todos, todos se extinguen. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos para poder establecer una cláusula resolutoria expresa? Primero, estipulación de que el incumplimiento de una prestación específica y, como dice el mismo artículo, de manera precisa, va a permitir a la otra parte extinguir. Y esto acá cuando no se establece de forma precisa, puede generar un tema de interpretación. Tengan mucho cuidado cuando no se deje, por lo tanto, cuando existe ambigüedad, lo que correspondería no es que se resuelva, lo que correspondería en principio es la conservación del contrato. Siempre se va a tratar, hasta el último momento, es salvar el contrato. Si no se puede salvar, ya pues, es imposible. Prestación debe ser claramente y de manera específica y individualizada. No puedes establecer una condicionante en tu cláusula, porque eso te podría conllevar a que esté frente a otro cumplimiento. Por lo tanto, no vas a saber cuándo se activa, sino tienes que establecer una obligación de manera independiente. Comunicación de la decisión, de querer utilizar este artículo. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Qué es lo que busco con esto entonces? 1. ¿Cuál es el beneficio? No debo esperar el plazo de 15 días. ¿Se acuerdan? El beneficio del 1428 incluyó la ejecución forzosa, indemnización, resolución. 1429, tengo mayor control en el contrato y le doy la posibilidad a la otra parte de poder cumplir y, de ser el caso, continuar con el contrato. 1430, ¿cuál es el beneficio? Es que no otorgas el plazo de los 15 días, sino que se cumpla el supuesto pactado. Tampoco vas a ir al Poder Judicial. Como las partes han identificado la obligación cuyo cumplimiento resuelve el contrato, es automático con la notificación. Lo notificas. Y como hemos dicho, lo que se busca es fecha cierta, lo recomendable también será la carta notarial. ¿Correcto? Y respecto a la esencial, ¿qué sucede si las partes están resolviendo la cláusula resolutoria expresa, pero tú te das cuenta que no tiene un elemento esencial en las prestaciones? ¿Tú le puedes indicar que no corresponde? No. En la cláusula resolutoria expresa no importa el tipo, la intensidad o el tema de la esencia de la prestación que tú has indicado o la obligación que tú has indicado. Bastará que las partes hayan puesto de común acuerdo y se aplicará en todos sus sentidos. ¿Correcto? ¿Cuál es la dificultad? ¿Quién va, por favor, quién va buscando el 1434? Está relacionado con el incumplimiento de las prestaciones plurilaterales autónomas. ¿Quién puede leer el 1434 del Código Civil? Yo, doctor. Gracias. 1434, incumplimiento de prestaciones plurilaterales autónomas.
En los contratos plurilaterales con prestaciones autónomas, la imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación por una de las partes no determina la resolución de contrato respecto de las otras, a menos que la prestación incumplida se considere esencial, de acuerdo con las circunstancias. En los casos de incumplimiento, las otras partes pueden optar por resolver el vínculo respecto de que hubiese incumplido o exigir su cumplimiento. Perfecto. Por lo tanto, recuerden que puede existir un tema de prestaciones plurilaterales y ustedes pueden establecer lo que se va a realizar. La imposibilidad de una sobreviniente no podría o podría afectar a las demás. Ahora, siguiente pregunta. ¿La resolución extrajudicial genera título inscribible en registros públicos? En principio, si el contrato ha conllevado como efecto que se pueden inscribir determinados derechos en registros públicos, el reglamento de inscripción de predios establece que cuando se hace el tema de resolución expresa, se tiene que cumplir con la formalidad. Vas ante el notario y lo formaliza. Esta carta que has enviado y sobre todo el tema de la resolución expresa mediante un instrumento público para que esto pueda ser dirigido a registros correspondientes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo está bien, ¿no? Ahora, esto sucede, por ejemplo, en el caso italiano. La excepción de resolución de contrato. ¿Qué es lo que ellos han regulado? Es una figura regulada, especialmente en el derecho italiano, es un supuesto en que ambas partes hayan incumplido y una de las partes decide demandar el cumplimiento a la otra. O sea, ambas partes se encuentran en incumplimiento, pero a pesar de eso, una de estas solicita el cumplimiento. La parte demandada en su contestación puede plantear una excepción señalando que habiendo ya perdido el interés del contrato, lo da por resuelto. Ojo, esto se aplica cuando las dos partes se encuentran en incumplimiento. ¿Correcto? Deben haber cumplido los requisitos de la resolución. Todo lo que nosotros hemos estudiado propiamente también se regula en el Código Civil italiano, pero esta figura no lo tenemos. No lo tenemos tipificada por un tema ya de orientación del propio ordenamiento jurídico. El legislador al momento de estableció o indicó estos puntos, ¿correcto? Pero esto ustedes lo pueden verificar, la excepción de resolución de contrato. Ahora, tenemos la tutela dilatoria. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la tutela? ¿Qué es lo que estás buscando? Propiamente, proteger, pero asimismo no generar el tema de la resolución por otras cosas que vamos a ver. De igual manera, es un derecho potestativo de suspensión del contrato por causa justa. Correcto. Estás suspendiendo el contrato. Por favor, téngalo presente. Tutela dilatoria, suspensión del contrato por causa justa. No puede activarse de oficio por el juez o por el árbitro. Ojo, es solo de parte. Tutela en el marco de los contratos sinalagmáticos respecto al cumplimiento, como ya se identificó, cada uno tiene una obligación independiente y identificable y tú puedes determinar el tema de la dilación. Presupone un contrato que existe, que es válido y que es eficaz. De igual manera, deriva de una causa justa, la lesión de un interés contractual del acreedor o el peligro de la lesión la lesión contractual del acreedor. Se compone de la excepción de incumplimiento y la excepción de caducidad de plazo. El día de hoy vamos a estudiar la excepción de incumplimiento y cómo se debe aplicar correctamente. ¿Correcto? Y está relacionado con el artículo 1426. Vaya buscando, por favor, quien me pueda ir ayudando para cuando le diga, ustedes ya lo puedan revisar. Ahora,
Esta tutela resolutoria está, bueno, busca la aniquilación del contrato y dejarlo sin efecto. La tutela dilatoria busca suspender la inexigibilidad del contrato por causa de presión o la parte que incumple. Recuerden, resolución busca suspender, perdón, la resolución extingue los efectos del contrato. La tutela dilatoria suspende los efectos del contrato. Dos ejemplos diferentes, ¿correcto? ¿Quién puede leer, por favor, el 1426? Yo, doctor. Gracias. El incumplimiento. En los contratos con prestaciones recíprocas en que estás deben cumplirse simultáneamente. Cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. Correcto. Por lo tanto, la tutela dilatoria, como hemos dicho, lo que busca es suspender hasta que se pueda realizar o se garantice el cumplimiento de la prestación. En el otro, tú te has dado cuenta que ya existe un incumplimiento y por lo tanto resuelves. En la tutela dilatoria, tú estás identificando que puede existir un caso de incumplimiento, por lo tanto, excepción de incumplimiento. Antes que te deposite, entrégame el bien. Correcto. Antes de entregarte el bien, me depositas. Ahora, ¿qué es la excepción de incumplimiento? Por ejemplo, si el suministrante tiene interés en preservar el contrato, le permite suspender la prestación, lo hace para que le ponga en orden al beneficiario, el contrato no ha culminado y solo se ha suspendido. Posteriormente, frente a la actuación del deudor, puedes tú continuar con el contrato o, de ser el caso, optar por la resolución. Las tutelas dilatorias son remedios sinalagmáticos. ¿Por qué? Solo se aplican a los contratos de prestaciones recíprocas y sinalagmáticos. Sería algo diferente si solamente estamos frente a prestaciones o contratos donde solamente una de las partes se obliga a realizar una actividad. Por eso, A identifica que B no va a cumplir y por lo tanto intuyo el tema de la excepción de incumplimiento. El 1426, que ya lo hemos leído, derecho de suspender hasta que la parte deudora o la que se considera que posiblemente incurre en incumplimiento realice la prestación o garantice el cumplimiento. Ahora, ¿tiene que derivar de una causa justa? Sí. La justificación es esta intuición o especialmente respecto al comportamiento, alguna actividad que tú consideras que la contraparte no va a cumplir la prestación. Ahora, deriva de una causa justa, ya lo hemos leído. Previa intimación en mora a la parte fiel, se puede establecer en qué momento se vuelve a exigir la prestación de la parte fiel. El 9º pleno casatorio, que ustedes lo han podido leer, espero que así a conciencia, claro está, establece la excepción de incumplimiento puede hacerse valer tanto frente al incumplimiento total como frente al incumplimiento inexacto. 1220, 1221 respecto al tema del cumplimiento total, parcial, defectuoso. Siempre que se altere gravemente la proporcionalidad o el equilibrio entre las partes. Recuerden, este es el elemento esencial. En la excepción de incumplimiento se incluyen los elementos esenciales que establece el tema de la posibilidad de que el deudor cumpla con la prestación. Ojo, puede ser incumplimiento total o puede ser incumplimiento inexacto. Dentro de lo inexacto está el tema de parcial y todos sus derivados. Pero recuerden que siempre exista un tema de alteración grave de la proporcionalidad del equilibrio de las prestaciones. Ahora, la buena fe. Principio de proporcionalidad. Para que el acreedor continúe contractualmente, claro está,
y active legítimamente el derecho de suspender la prestación, el incumplimiento tiene que guardar principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? No te puedo exigir el tema de la excepción de incumplimiento si yo también no cumplo con la prestación. Yo tengo que cumplir también. Ambas partes se están asegurando, porque ¿cuál sería lo lógico? Que yo exija que la parte cumpla y yo, libre de brazos, tiene que haber un tema de proporcionalidad. Quiere decir que la parte cae en incumplimiento de la prestación accesoria o no esencial, yo no puedo dejar de pagar la totalidad de mi prestación en virtud de la excepción del incumplimiento. Lo que suspendo debe ser menor o igual importancia. Ya para ir culminando, para entrar a los casos, aunque sea un caso, vamos a ver, ya mañana continuamos con los demás casos. Por lo tanto, también, el ejercicio de la buena fe tiene que haber un tema de simultaneidad. Las prestaciones deben ser simultáneas. Primera interpretación, cuando el pago de la factura y la entrega de energía deben entregarse en la misma fecha. Simultáneo. La excepción, segunda interpretación, simultaneidad en la exigibilidad de las prestaciones contractuales, no importa que la central hidroeléctrica, por ejemplo, el tema de servicio de energía, haya tenido que ejecutar primero. Él ya te está, prácticamente ya tienes acceso. Eso no impide o puede cuestionar el segundo, ¿no? Que se deje de pagar. Ya de por sí tú sabes que este comportamiento es adecuado. Y bueno, esto lo vamos a ver el día de mañana. Y también vamos a explicar el noveno pleno casatorio. Bueno, y también vamos a ver el día de mañana el sobre repet, que es sobre resuelve y después repites, y vamos a ver cómo se aplica. Caso número 1. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo, doctor. Gracias. Caso 1. Juan realizará un contrato de compra-venta con Pedro de un carro Toyota SD500 en $15,000. La transferencia se realizará el 29 de mayo de 2016 a las 2 p.m. El 29 de mayo por la mañana, Pedro recibe una llamada diciendo que el carro que le están vendiendo se encuentra en Piura. Entonces comienza a dudar sobre la buena fe de Juan. Incluso Juan llama a Pedro y le dice que realice el depósito a su cuenta, porque no desea llevar dinero en efectivo y que está yendo con el carro para entregárselo. Pedro tiene el interés de realizar la compraventa, pero tiene dudas sobre la entrega del auto. Si opta por la excepción de incumplimiento, ¿qué requisitos debe cumplir Pedro? Correcto. ¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir? Doctor, ¿podría primero satisfacerse la contraprestación para después requerir el incumplimiento? Correcto, Ramos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más también? Hay más requisitos. Muy bien, Ramos. Estoy poniendo Ramos. ¿Se suspende el contrato? Un momento. ¿Por qué se suspende el contrato? Hasta que no entregue el bien. No, pero ¿cuál es la idea? Es el Doctor, producto. Sí, Doctor, dime. yo creo que aplicaría la tutela dilatoria para poder suspender la prestación, porque como menciona de que hay duda, porque ese carro, el mismo está que lo venden en otro lugar, él desconfía también. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué elemento o qué es lo que debe cumplir en este caso? Pedro. Ya lo han dicho más o menos, pero recuerden, ya estamos resolviendo los casos. Ya no es basta decir, profesor, hago esto. No. ¿Cómo lo materializas? Está el Código Civil. Vamos, doctores.
Doctor, ¿debe existir el principio de proporcionalidad? Correcto, doctora Chávez. Y adicionalmente, si tú me estás diciendo proporcional, ¿qué significa eso? También principio de buena fe. Claro, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando ustedes han dicho que se tiene que, en este caso, también cumplir, ¿cómo cumple en este caso entonces? ¿Cómo debe cumplir entonces? Cumplir con la entrega y el pago. No, pues, Ángel, yo entiendo lo que tú estás, pero por favor, el caso es muy específico respecto a Pedro. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tiene que hacer Pedro? Pedro es el que entrega el bien o el que paga, en principio. ¿El que paga? El que ¿Qué paga, vas a tener que pagar? perfecto. Él tiene que pagar. Entonces, ¿cómo yo, si le estoy diciendo a Juan, excepción de incumplimiento, porque en este caso está optando por la excepción de incumplimiento, cómo yo materializo el cumplimiento de mi prestación? ¿Debería pagar por lo menos la mitad del costo completo? Correcto, está muy bien, doctora Chávez. Sin embargo, ¿cómo lo realizo? ¿Deberían Doctor. formalizar el contrato, doctor? ¿Cómo? ¿Deberían formalizar el contrato? No, ya hay contrato, Elvis. Ya hay contrato. Por eso, miren. Doctor, hagan ¿podría un- ser con un cheque de gerencia? ¿Y cómo se llama eso, doctor Pito? Bueno, es certificando el pago, ¿no? O sea, Correcto. ¿Y cómo se denomina? Es perfecto, para ponerle el punto ya para su examen ¿Ya final. garantía, doctor? No, vamos, doctor Pito. ¿Usted cómo se denomina cuando yo ya y realizo prácticamente la entrega del pago? pucha, no me acuerdo la palabra, doctor, disculpe. Pero bueno, yo lo que haría sería llevar un cheque de gerencia, en este caso con el notario, y dejarlo dejárselo al notario en custodia, ¿no? No, el notario no sería el juez, doctor. Pero está Bueno, muy perdón, bien. al juez. Se denomina pago por con... ¿Pago con compromiso? No, eso no ¿Por existe, doctor. condición? Pago con... Por condición. Contraprestación, contraprestación. Consignación. Consignación. Consignación, A mi doctor. punto, doctor, me Entonces, parece. vamos Doctor, a mi punto, ponerle- doctor. Correcto. Yo también. Top, vamos a poner. Mi punto, un doctor, mi momento. punto. Ok, no se preocupen. Ahorita una lluvia de puntos para todos, ¿ya? Brando, Pero doctor, no se brando. preocupen. Medina, Para el doctor. próximo ciclo se los guardo. Un momento. No es broma. Ahora sí. Pito. Un momento. OEP, Pito. Punto. ¿Quién más dijo? Yo, doctor. Medina. Yo, doctor, pero... Medina. ¿Quién más? Jonathan Giovanni Medina, doctor. Si estoy buscando Medina, no es- aquí estás. Punto. ¿Quién más? Uno más, creo. Fueron 3. Yo, doctor, yo. Marlon Brandon Casilla. Brandon. Sí, doctor. Casilla. Ahora sí. ¿Qué es lo que sucede, doctores? Y esto es muy importante. Yo sé que ustedes están avanzando, pero dense cuenta que lo que se busca, como cualquier profesional, es que ustedes estén capacitados en todo. No se cierren en decir, no, ya pasé de ciclo y me olvidé todo. No puedes dejarlo. ¿Quién puede leer el 1251 del Código Civil? ¿Quién puede leer el 1251? Yo, doctor. Por favor, fuerte, doctor, fuerte. Ya, es que ahí todos los requisitos, ¿no? La 1 y la 2, ¿no? Ya, bueno. Consignación y por supuesto de la procedencia. El deudor queda libre de su obligación si consigue la prestación debida y concurren los siguientes requisitos. Primero, que el deudor haya ofrecido al creador el pago de prestación debida o lo hubiera puesto en disposición de manera pactada en título de obligación.
Segundo, que respecto del acreedor concurran los supuestos artículos 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, incurrencia en lugar pactado en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúsa a entregar recibo o conductas análogas. Ya está. Perfecto. Entonces, recuerden una cosa. Cuando se va a realizar la excepción de incumplimiento y tú quieres ver que la otra parte no está suspendiendo el contrato, tienes que tener como principal elemento que tú demuestres que estás cumpliendo. No basta decir, no, pues sí, yo quiero que cumplas. No. Tampoco no basta decir, no, pero tengo que cumplir. No. ¿Qué es lo que tienes que procurar? El pago por consignación. Tanto en dinero, entrega de bienes, lo que sea. Eso es la diferencia que nos va a marcar. ¿Correcto? Hasta aquí la clase del día de hoy. No se preocupen. Hasta aquí hemos realizado. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Un momento, mientras voy a entrar. Un momento. Correcto. ¿Alguna pregunta? Alguna pregunta. En palabras simples, ¿qué sería intimación? Intimación, correcto. Es una terminología que se utiliza con la finalidad de decir a la otra parte que se encuentre en el supuesto de incumplimiento. Lo intimas, cumple, porque como se encuentra en ese supuesto, le estás intimando. Esto es importante, como hemos visto, y como voy a subir las diapositivas, esta semana estoy subiendo todas las diapositivas ya para que ustedes puedan ir revisando, prácticamente 2 semanas más y se acabó el ciclo. ¿Por qué? El Código Civil no presume. El Código Civil te dice, si tú intimas en mora, adicionalmente de haberle producido el efecto para que cumpla el contrato, y si no bajo apercibimiento, va a aumentar otros efectos. La responsabilidad, el efecto que va a tener. Entonces, todos esos supuestos se tienen que activar con la intimación. Si nunca lo intimas, esa parte nunca se encontrará en incumplimiento. Lo que se va a encontrar es un retraso, tolerado, pero retraso. ¿Correcto? Correcto, doctor. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una pregunta. Sí. Perdón. Disculpe, doctor. Y si yo hice el trabajo, pero de hecho nomás un poco analítico, pero con